Bueno, nos dieron el paso en español, así que acá nuestro espacio va a ser en español. Sepan entender si por ahí se nos escapa alguna expresión o palabra en inglés. Son temas que habitualmente los hablamos en ambos idiomas. Mi nombre es Ana Villarreal, trabajo en calidad de data, en calidad desde hace muchísimos años y en calidad de data específicamente durante los últimos 7 u 8 años. Así que voy a estar compartiendo con Carla y con Cristina este espacio para tratar de transmitirles un poco también cómo el testing tiene que evolucionar en este nuevo entorno. Dejo a Carla que se presente. Gracias, Analia. Bueno, sí, yo soy Carla, soy Subject Matter Expert aquí en Globant, del estudio de Data and AI. Tengo ya como 20 años trabajando en proyectos de data, eh, de todo, desde carga de datos, ingesta, también un poquito de calidad. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, como les decía Analia, de cómo el testing tiene que evolucionar, cómo va a ir evolucionando, qué es lo que nosotros vemos para el futuro, sobre todo muy relacionado con la IA. Y bueno, le doy el paso a Carolina para que se presente. Hola, mi nombre es Cristina, soy la Sales Specialist para lo que es el producto de Navigate, donde van a estar viendo una demostración en vivo de cómo funciona el producto una vez que integramos los datos, así que espero que lo disfruten mucho y les genere mucha curiosidad como a mí cuando lo mostramos a los clientes. Bueno, como bien nos dijeron en la introducción, nuestra charla va a estar tomando temas sobre cómo evoluciona el testing en este ambiente en este nuevo mundo donde la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día. Una de las cosas que se fue viendo durante el último tiempo es que nuestra necesidad de testing va cambiando a la par de cómo va evolucionando el desarrollo de nuevos productos. El testing sobre todo siempre tiene al humano en el loop, como bien comentaban anteriormente. ¿Por qué? Porque en última instancia el ser humano es el que puede definir los escenarios más importantes dentro de un flujo de pruebas para cualquier tipo de aplicación. ¿Qué nos ha pasado en este tiempo y por qué es la necesidad de toda la evolución también del testing junto con lo que es eh, nuestra vida en conjunto con la inteligencia artificial? Es que para poder desarrollar cualquier tipo de modelo en inteligencia artificial, nosotros necesitamos entrenarlos. Y para entrenar esos modelos, lo que se utiliza es la data. Los datos y la data generada alrededor del mundo son un volumen impresionantemente grande, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que la calidad de los mismos no es buena. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo se consideró a la data como un daño colateral de generado por las aplicaciones que eran lo importante para las personas. Entonces nosotros necesitábamos una aplicación para realizar algo y la data que se generaba era un daño colateral. En este momento justamente esa data es lo que es necesario que sea de una calidad sumamente alta para poder entrenar los modelos y que los resultados de esos modelos sean lo que no lo que no solamente lo que nosotros esperamos, porque muchas veces lo que esperamos no es lo que nos da el modelo, pero sí que sean de acuerdo al entrenamiento realizado con una data de la calidad necesaria para que ese resultado no esté desviado. Como todos saben, lo que es inteligencia artificial requiere entrenamiento y por eso el área de calidad de datos y de testing de datos es sumamente importante para poder proveerle a los modelos con la data necesaria para que su entrenamiento sea el correcto. Eso tampoco nos asegura que el resultado que nos dé el modelo sea lo que nosotros como ser humano, como cliente esperábamos, pero sí por lo menos que esos resultados no están desviados debido a la data con la que se los entrenó. Al poner esto sobre la mesa, la siguiente pregunta es, ¿cómo conseguimos esa data? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que tenemos un montonazo de data, pero muchas veces no es accesible. ¿Por qué? Por motivos de privacidad, junto con todo lo que es inteligencia artificial, cada vez se refuerza más la parte de ética que ya hay en otras charlas y todo, la parte de ética y la parte del concepto de
podemos utilizar o no podemos utilizar la data que recolectamos. Muchas veces no podemos utilizarla o muchas veces tenemos que enmascararla o anonimizarla para poder utilizarla, pero una vez que se realiza eso, tampoco tenemos 100% de confianza en esa data porque ya no estamos usando la data real como deberíamos hacerlo. Entonces, debido a estas limitaciones y a que nosotros tenemos que poder proveer una data suficientemente buena para poder realizar los entrenamientos de los modelos, es que hoy les vamos a estar hablando de lo que es la data sintética o synthetic data y de los gemelos digitales o digital twins. Bueno, primeramente, ¿por qué el testing tiene que evolucionar? Bueno, en parte ya lo estuvimos viendo, tiene que evolucionar porque nosotros tenemos que ir en sintonía con cómo evoluciona nuestro mundo alrededor. Por lo tanto, las prácticas de testing usuales que nosotros hacíamos hace mucho tiempo atrás, que era donde vos utilizabas una muestra muy pequeña de datos o te generabas tus propios datos para poder hacer un end-to-end o para poder hacer una prueba de regresión, eso no nos sirve para el mundo en el que estamos en este momento, donde nosotros tenemos que hablar de grandes volúmenes de datos, ya no hablamos de una muestra de población, sino tratamos de generar poblaciones enteras para poder entrenar los modelos, para de esta manera poder evitar las desviaciones que obtendríamos si nosotros eligiéramos una muestra. Porque la parte más difícil de todo esto es, si yo quiero elegir una muestra, ¿cómo me aseguro que esa muestra sea representativa de la población? Entonces, no solamente ya entramos en la parte de lo que es el área de testing de pruebas, sino que también entramos en la parte de estadísticas, donde nosotros como aseguradores de calidad debemos ser responsables también de que nuestra población sea representativa, o si estamos haciendo una muestra, la muestra sea representativa de la población que queremos introducir en ese entrenamiento del modelo. Población no me refiero solamente a seres humanos, me refiero a población en lo que, digamos, la población sería la base, los objetos con los que estamos entrenando al modelo. Em, qué nos pasa si no tenemos eso? Tenemos resultados sesgados, donde por ejemplo, si nosotros usamos los resultados de em, los resultados de una encuesta para poder obtener datos para entrenamiento de un modelo, esos resultados de una encuesta van a estar siempre sesgados de acuerdo a quién nos lo respondió, la zona geográfica en que nos respondió, las circunstancias en que nos respondieron, la franja etaria de quienes respondieron la encuesta. Y claramente no es lo mismo los resultados que nos daría un modelo el mismo modelo utilizando una encuesta, por ejemplo, en una zona de Europa que en una zona de América. Entonces, para poder evitar todo este tipo de cosas, es que nosotros tenemos que evolucionar en nuestra área del testing. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Una data que sea representativa de la población, y eso, perdonen que se los repita muchísimas veces, pero nosotros debemos obtener una data representativa de la población para que de esta manera evitar los sesgos, asegurar la equidad, asegurar que sea representativa, asegurar que sea relevante y que tenga volumen y variedad necesaria para que el modelo pueda obtener resultados que sean realmente válidos en base a lo que es la población real. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos con esto? Bueno, acá hay algo que no solamente es obtener una calidad esperada en los resultados del entrenamiento del modelo, sino también hay algo que es mucho más importante, que es que fomentar la confianza en el uso de la inteligencia artificial como herramienta. ¿Por qué? Porque si nosotros aseguramos que los resultados que estamos viendo son representativos de la población que estamos tratando, aunque ese resultado no sea lo que yo esperaba, sí significa que el modelo está haciendo su trabajo correctamente y nosotros estamos pudiendo observar los resultados del entrenamiento de una forma correcta. ¿Qué es data sintética? Bueno, la data sintética es la generación de datos artificialmente, o sea, es decir, no se utiliza ningún dato real, pero sí está basado en las distribuciones de estructura y o sea, en la estructura y en las distribuciones estadísticas de la población que nosotros queremos representar, ¿sí? Entonces,
Yo genero mi data a través de algoritmos y modelos en lugar de recolectarlos del mundo real. Pero sí, a estos algoritmos y modelos yo le voy a dar los parámetros de representatividad de ese mundo real. ¿Qué es lo que logro con esto? Obtener un gran volumen de datos que son artificiales, pero que representan la población que yo quiero estudiar. ¿Cuándo la utilizo? Bueno, realmente se empezó a utilizar para aquellas áreas donde los datos reales eran inaccesibles o estaban desbalanceados o estaban incompletos, cuando realmente era imposible obtener los datos, y ya les voy a mostrar un ejemplo sumamente verídico que todos lo vivimos, o que es muy, muy, muy costoso obtener esos datos, o finalmente, y cada vez más, cuando estos datos están protegidos por regulaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos dos grandes grupos de datos protegidos por regulaciones, que son la información personal y que es esta que aparece acá como PII. Y después tenemos la información personal de salud, que está todavía más protegida que la información personal. Entonces tenemos un montonazo de normativas legales, son diferentes en distintas áreas del mundo, en algunas áreas del mundo se solapan, en otras se utiliza una mayoritariamente respecto de las otras, pero toda esta información está protegida, por lo tanto no podemos utilizarla para entrenamiento de ningún modelo. Aunque tengamos acceso, que ya no deberíamos tener acceso, igualmente es ilegal utilizarla. Entonces se generan estas distintas herramientas para poder generar. Yo les voy a hablar específicamente en salud, porque salud es una de las áreas donde se avanza más en la parte de calidad de data, porque está sumamente restringido desde el área legal la utilización de los datos de los pacientes. Entonces, siempre es un puntapié inicial en el área de todo lo que sea eh, utilización masiva de datos sintéticos, utilización masiva de historias clínicas sintéticas y todo eso, y nos permite después extrapolarlos a otras verticales o a otras industrias. Entonces, yo principalmente les voy a hablar del área de salud, y en el área de salud hay distintos sintetizadores de data, hay distintos sintetizadores, están en distintos tipos de lenguaje, todo dependiendo de cuál es el que uno maneje más o de las necesidades que uno tenga. Y particularmente, yo les voy a contar un poco de Cintea, que es uno que hemos utilizado en Globant. Se utilizó para poder intentar modelar modelar lo que es toda la evolución clínica de un paciente que tiene artritis reumatoidea, y de esa manera poder llegar a tener una información más personalizada sobre la enfermedad, los impactos y los costos que tiene a distintos niveles la misma. Los otros que están acá nombrados son básicamente en otros lenguajes y cada uno tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es simplemente como para decirles que existen varios en este momento, o sea que no es algo que no esté, que sea totalmente nuevo y que no esté avalado, que pueda ser utilizado, cuáles son sus pros y sus contras de utilizar este tipo de sintetizador de datos. Un poquito acá es la metodología que utiliza el GAN, es que utiliza un generador y un discriminador, ¿sí? Son dos modelos diferentes. El generador genera la data sintética en base a la estructura de la población y todo lo que dijimos anteriormente, y está el discriminador. El discriminador lo que se hace es insertarle tanto data sintética como data de la vida real, que es una sample, o sea, una muestra de la data de la vida real, y el discriminador lo que hace es tratar de identificar si la data que le está llegando es fake o es real, y en base a todo eso logra hacer su propio set de datos, que en realidad es falso, pero lo más acomodado a la realidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que yo les comentaba, que es Cintea, que en este caso lo que tenemos es un simulador de historia clínica. O sea, acá ya no es solamente por ejemplo, unos datos de un paciente, sino que ya hace acá todo lo que es la historia clínica,
La simula, tiene distintos módulos donde uno les da las distintas acciones que va a tener como entrada ese módulo y las salidas, tiene estudios de laboratorio, tiene encuentros con los médicos, tiene todo lo que lleva realmente un journey de un paciente en la vida real durante su generación de la historia clínica. Y lo que tiene este sistema en particular, primero es que es open source, o sea que no tiene costo, o sea que puede ser utilizado por cualquiera si tiene que uno entrenarse y saber cómo utilizarlo, pero además de eso, la facilidad que tiene, que es otro de los grandes problemas que hay en el área de salud, es que el resultado de todo este modelado es una historia clínica artificial que se encuentra en formato estandarizado de interoperabilidad. Uno de los grandes problemas que hay en salud es la interoperabilidad porque, digamos, las distintas áreas de la salud utilizan distintos formatos para almacenar su data y después es necesario poder comunicarse entre ellos, y esa interoperabilidad se está evolucionando y tratando de alcanzar desde hace muchísimos años, y uno de los estándares, el más utilizado ahora, es FHIR, FHIR, que digamos es como que da todo un contexto codificado de cada una de las áreas de la historia clínica y cómo con esos códigos yo puedo saber desde una institución a otra de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, este sintetizador lo que genera son historias clínicas sintéticas basados en toda la configuración que nosotros le demos, y podemos exportar esas historias clínicas. Son máquinas de estado, más hablando de lo que es cuando nosotros nos referimos a testing, son máquinas de estado donde yo puedo ir viendo los distintos estados por donde van pasando el paciente dependiendo de los puntos de entrada y los puntos de salida. Lo que usa en su interior es toma inputs, toma datos, digamos, de distintas áreas públicas de información, ¿sí? Los modela y los exporta como historias clínicas sintéticas, realistas y en formato FHIR. Y acá les traigo un caso para que ustedes vean, digamos, cómo es que no solamente nos sirve para modelar, para testear un modelo y para estar seguro que nuestro modelo es correcto, sino que en la vida real cuán importante es cuando no tenemos data, cómo hacemos para adelantarnos a eso. Una gran situación que nos ocurrió a todos nosotros y no nos salvamos ninguno de esto fue en el momento en que apareció en nuestra vida el COVID-19. Cuando apareció en nuestra vida el COVID-19 nadie tenía información sobre el mismo, y en base a la poca información que se fue generando, si ustedes ven acá, en base a la información que se generó en China, en 2 papers, y uno en Estados Unidos, que si ustedes ven la cantidad total de pacientes es muy, muy, muy chiquita, se logró hacer una síntesis, se lograron sintetizar 124.150 pacientes, de los cuales 88.166 declaraban infección y 18.177 fueron hospitalizados. Todo esto se basó en la información de estos 3 papers y en base a eso se configuraron los módulos de Cintea para poder lograr obtener esta población, con la cual ya ahí sí se podía hacer modelos predictivos y trabajar de otras maneras para poder obtener distintos resultados. Yo acá les muestro un poquito que en realidad los resultados que se vieron, después obviamente para validar las historias clínicas sintéticas generadas, se contrarrestan contra los datos de diferencia. Entonces, estadísticamente es representativa nuestra población porque encontró básicamente las mismas complicaciones dentro de los pacientes, tanto en el área real como los generados mediante la historia clínica sintética. ¿Qué resultados se obtuvieron de esta simulación y de la utilización de esos datos luego? Fue que el 4.1% de los pacientes infectados fallecieron, el 20.6% fueron hospitalizados, pero el modelo también estimó la necesidad de suministros médicos, que sí, todos aquellos que vivieron la pandemia lo saben, fue una de las cosas más alarmantes, que fue no saber si los suministros médicos existentes iban a alcanzar para cubrir las necesidades de los pacientes o no. En este caso, los suministros médicos que se pudieron determinar desde el modelo fueron 548 máquinas de diálisis, 209 ventiladores mecánicos en el pico de la demanda. ¿Cuáles fueron las ventajas de estos datos sintéticos? Que permitieron compartir datos realísticos sin tener las preocupaciones de la ética y además generar datos realísticos en base a muy poca información real.
porque estábamos hablando de no teníamos más de 10.000 pacientes realmente con toda la información sobre esos casos. De esos 10.000 lo extrapolamos a más de 120.000. La generación de información basado en módulos puede hacer que yo, dependiendo del módulo, pueda tener distintas informaciones, como por ejemplo las tasas de infección, cuántos se hospitalizaron, porque todas esas partes de la historia clínica van en distintos módulos de las mismas. Entonces también puedo hacer simulaciones de si, por ejemplo, en vez de hospitalizarse ese volumen de personas, tengo que hospitalizar muchísimas más, cuántos serían los ventiladores que necesitaría, cuántos serían los aparatos para realizar diálisis que yo necesitaría. ¿Cuál es la limitante del modelo? El modelo procesa los datos, pero no tiene en cuenta 100% el factor humano dentro de esto. Factor humano me refiero a no tiene en cuenta la percepción del médico en el momento en que revisa al paciente, que todo eso se incluye en las notas clínicas. Las notas clínicas es una de las áreas que todavía es más difícil de extraer y de normalizar como tal, porque al ser introducidas por una persona, siempre tienen un montonazo de variabilidades. Por empezar, ya las letras del médico se complica. Entonces, bueno, se está llevando a la normalización para hacerlo por inteligencia artificial, poder tomar las notas de los médicos directamente por audio y que por inteligencia artificial se genere el transcript y todo eso para poder llegar a normalizar la nota de los médicos, que es algo sumamente importante dentro de la historia clínica. Y por otro lado, lo que no tiene en cuenta, en el modelo dice qué necesidades vamos a tener, pero no tienen en cuenta si esas necesidades realmente existen o no. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es algo que también hay que tener uno en la visión cuando genera estos modelos. Si el modelo me dice que necesita 209 respiradores y yo tengo 5, bueno, estoy en un problema muy, muy grande. Esa limitación no la tiene en cuenta en el momento del modelo para ver qué opciones se podrían tener en cuenta. Y bueno, por acá yo los dejo con la parte de lo que es data sintética. Espero que les haya gustado y que les sirva de información. Y ahora le voy a dar paso a Carla para que ella les pueda contar un poco de lo que es Digital Twins. Gracias, Analía. Ay, buenísimo lo que nos has estado contando. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de qué cosa es un Digital Twin, ¿no? Eh, ¿Qué es un Digital Twin? Bueno, no solamente es una visualización, es una representación viva, interactiva, de un sistema físico o lógico que recibe datos en tiempo real, los analiza y permite simular, predecir y optimizar el comportamiento. ¿Qué más es lo que nos permite hacer un Digital Twin? Nos permite testear, ¿no? Testear condiciones que no siempre se dan en producción o que no queremos forzar en producción, ¿no? Como fallas, casos extremos o comportamientos nuevos, ¿no? Inesperados. Entonces, esto ya no es algo que sea nuevo, esto ya se utiliza en la industria mucho, sobre todo para réplicas de máquinas, cadenas logísticas, como nos contaban al día también para temas de salud, ¿no? Hospitalizaciones, salud. Y tiene un componente bien importante, que es el componente de inteligencia artificial, ya que este componente nos ayuda a que estos gemelos digitales tengan un aprendizaje continuo, ¿no? Puedan ir aprendiendo en base a datos reales y ajustando sus simulaciones en tiempo real. Eh, gracias. ¿Cómo es el flujo de datos de un gemelo digital? ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? ¿No? Esto es como que el alto nivel de cómo fluyen los datos entre un gemelo digital y el mundo físico. ¿Qué tenemos? Podemos tener data de sensores y los actores del mundo real, ¿no? Los sensores capturan los datos en tiempo real desde el entorno físico, por ejemplo, temperatura, velocidad, posición, consumo, y los envía a la representación virtual, al Digital Twin. Esa información
que está alimentando el lado derecho del diagrama, es nuestra réplica digital activa. ¿Qué tenemos en ese lado? Tenemos como dos cajitas, ¿no? La primera, que son las capacidades del Digital Twin, y la segunda cajita, que es el componente de inteligencia artificial. ¿Qué es la cajita de las capacidades? Es lo que nos permite simular, analizar o predecir el comportamiento del sistema. Y la cajita del componente IA es la que nos aporta los modelos, diferentes modelos de predicción, clasificación o hasta de toma de decisiones autónomas, ¿no? ¿Qué es lo importante, lo que podemos ver representado en este gráfico? No es un flujo unidireccional. Entonces, ¿qué significa esto? Hay una retroalimentación. El Digital Twin no solamente observa, sino que actúa sobre el mundo real, ¿no? Puede estar enviando recomendaciones o alertas y en algunos casos también hasta decisiones, cerrando el flujo completo entre el mundo real y el mundo digital, ¿no? Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Aquí me gustaría detenerme un poquito para poder explicar un poquitito más a detalle esto que es súper importante, uno de los componentes más importantes de un gemelo digital, ¿no? Que son los modelos de inteligencia artificial embebidos. Estos modelos son los que permiten que el gemelo digital, el Digital Twin, no solo replique la operación real, sino que también pueda anticiparse, alertar, optimizar o hasta simular decisiones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Son como 4 grandes roles, ¿no? Es así como explicamos cómo el componente de IA está dentro de un Digital Twin. El primer rol serían los de los modelos de predicción, ¿no? ¿Qué pasa con los modelos de predicción? Como su mismo nombre lo dicen, son modelos que se encargan de anticipar lo que va a ocurrir. Entonces se basan en regresión o series temporales y pueden prever, por ejemplo, si estamos hablando del caso de un hospital, la llegada de pacientes, el consumo energético, o también miden cómo va a evolucionar, pueden evolucionar los indicadores claves, ¿no? Un ejemplo aplicado de esto puede ser en un hospital, usamos modelos de predicción para estimar cuántos pacientes van a ingresar por tipo de urgencia, permitiendo de esta forma asignar recursos críticos como camas, médicos o respiradores, ¿no? El segundo rol, los modelos de clasificación. Estos son modelos capaces de detectar patrones y clasificar eventos. Son útiles para identificar anomalías, desviaciones, fallas o categorizar eventos según su criticidad. Por ejemplo, en un piloto farmacéutico, uno de estos modelos de clasificación detectó desviaciones en la temperatura de transporte que podían comprometer la calidad del producto que se estaba enviando, ¿no? Entonces, este modelo lo que hizo fue clasificó ciertos eventos como normales o críticos, como para ir alertando en qué punto el proceso puede fallar, ¿no? El siguiente rol, que son los modelos de optimización. Un modelo de optimización busca mejorar o encontrar la mejor configuración posible, la más óptima, ¿no? Utilizando diferentes variables, justamente buscando en optimizar la asignación de recursos, tiempos de espera, rutas críticas, entre otras cosas. Por ejemplo, para migraciones de sistemas, en algún momento hemos usado estos modelos de optimización como para simular rutas de migración e identificar cuáles eran las que impactaban menos en el modelo operativo,
¿no? Y por último tenemos a los agentes de decisión. Los agentes de decisión son los más sofisticados. Se basan en el aprendizaje por refuerzo o lógica difusa y no solamente predicen o clasifican, sino que simulan decisiones autónomas y aprenden a partir de sus resultados. Se aplican, por ejemplo, para tomar decisiones de enrutamiento, gestión automática de fallos. Por ejemplo, si tuviéramos un gemelo digital aplicado a tráfico urbano, ¿no? Este agente sería el que aprendería a mejorar el flujo o a soltar el flujo, digamos, cambiar las luces para evitar generar embotellamientos, ¿no? Lo importante de estos roles es que todos trabajan en conjunto dentro de los gemelos digitales, alimentándose de datos reales, simulando escenarios y aportando insights que permiten transformar la operación. Aquí lo que voy a hablarles un poquito de cómo nosotros dentro de Globant trabajamos con Digital Twins, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Nosotros tenemos una herramienta que es Navigate for Digital Twins y que de hecho la usamos ya en varios proyectos, ¿no? Donde simulamos entornos de operación críticos y podemos dar resultados tangibles, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos siempre la eficiencia operativa mediante, como les comentaba hace un momento, con los modelos de AI haciendo simulaciones o predicciones, ¿no? En la búsqueda, pues, de optimizar procesos, transformarlos eh, dentro de nuestro modelo de Digital Twins, utilizando capacidades de Big Data, modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, ¿no? eh, que nos soportan durante todo el proceso para poder crear esta transformación, optimización en la búsqueda de eficiencia operativa. En el siguiente slide les voy a explicar un poquito a alto nivel cómo es la arquitectura de Navigate, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo es que funciona Navigate por dentro? Tenemos las fuentes de datos, pueden ser CRMs como Salesforce o ERPs como SAP, ¿no? Redes sociales, archivos planos, las fuentes que puedan tener nuestros clientes. Estos datos los integramos a través de conectores automáticos a nuestra infraestructura cloud, ¿no? Los ingestamos mediante procesos de extracción y carga, y los alimentamos en un data lake, estamos hablando de datos transaccionales, ¿no? Que no solamente y nos permite pues procesar también la información en tiempo real y también si hay información histórica, procesar información histórica, ¿no? Dentro de nuestro twin tenemos 4 bloques que son el de Process Mining, que es el encargado de construir los flujos del proceso, el RPA, que es para automatización robótica, y el de Data Science and e inteligencia artificial, que son el módulo que aplica los modelos de clasificación, regresión, clustering, sobre los procesos y lo que nos permite anticipar comportamientos, detectar anomalías, clasificaciones, lo que les comentaba un poco antes, ¿no? Luego tenemos dentro de Navigate visualización, un modelo de visualización e iteraciones, ¿sí? Que permite, mediante dashboards interactivos, mirar y visualizar las métricas, los KPIs, los cuellos de botellas o simular escenarios, ¿no? Esto ayuda a nuestro usuario final a que pueda tomar decisiones
en base a los resultados que la data le está mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, Navigate tiene más de 30 modelos y algoritmos entrenados para poder soportar todos estos procesos dentro de un Digital Twin, ¿no? Listo. Pasos rapiditos. Les voy a tocar súper rápido el caso de uso de Digital Twin para poder pasar a una demo que tenemos hecha eh, para, para mostrarles cómo funciona nuestro producto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con un Digital Twin en un hospital? Bueno, quisimos simular y anticipar el comportamiento, optimizando la asignación de camas, personal, equipos, frente a variaciones en la demanda de pacientes. ¿Cuál fue la plataforma con la que trabajamos? Navigate. Conectamos diferentes datos de múltiples fuentes, de los sensores, gestión hospitalaria, la historia clínica. Simulamos en escenarios en un entorno virtual, evaluamos el impacto de las decisiones antes de ejecutarlas. Los modelos que se utilizaron para poder predecir estos comportamientos dentro de nuestro Digital Twin fueron predicción, como les decíamos, para poder medir las atenciones que iban a llegar por urgencia, los de clasificación para clasificar criticidad, optimización para los recursos y agentes de decisión, simulaciones dinámicas ante situaciones variables. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, un 20% de reducción en tiempos de espera, mayor eficiencia en la asignación de camas y personal y una mejor capacidad de respuesta ante eventos no planificados. Ahora sí, yo doy pase rapidito a Cristina para que nos pueda hacer la demo en vivo de cómo funcionan nuestros Digital Twins. Gracias, Carla. Bueno, si me permiten, ya les hago la demostración. Un momentito nada más. Ok. Bueno, como les comentaba Carla, Navigate es el producto que estamos utilizando para lo que es Digital Twins y se integra a partir de datos. ¿Qué tipo de datos? Datos transaccionales. Se pueden mapear cualquier tipo de procesos de negocio mientras tengamos un dato transaccional. Entonces, una vez que nosotros hacemos la ingesta de la data, nosotros podemos ver el proceso del negocio. Entonces, lo interesante de este tipo de herramientas es que yo no tuve que crear en el sistema cada uno de los pasos de mi proceso, sino que la data fue la que creó este algoritmo. Lo interesante es que jugando con la data igual nosotros podemos llegar a ver que los procesos de negocio no son tan lineales como tal vez los clientes los tienen pensados en su cabeza, sino que hay otras instancias dentro de mi proceso que lo están retrasando, están creando ineficiencias de mi proceso, están creando incluso retrabajos que hacen que mi proceso se demore. Parte de lo que les comentaba Carla también es que nosotros logramos ver cómo trabaja este proceso en específico, que en este caso que estamos mostrándoles es el del hospital que les comentaba Carla. Podemos ver cómo los pacientes están pasando en nuestro proceso en tiempo prácticamente real. Entonces podemos ver desviaciones del proceso, podemos ver rupturas de la regla del proceso original. Todo esto gracias a la data. Podemos, como les dijo Carla también, hacer comparaciones de cómo es el proceso actual a cómo va a ser el proceso que quiero migrar. Podemos también, por ejemplo, hacer el mapeo del proceso de un hospital con el mapeo del proceso del otro. También podemos generar alertas de las reglas de negocio o del proceso que no deberían de saltarse para que me generen estas alertas en mi correo o cualquier otro medio de comunicación sin que yo prácticamente tenga que estar dentro de la herramienta. Y de esta manera evitar complicaciones del negocio. Todo esto gracias, como les decía Carla, a lo que es la data.
también incluso, como ella les comentó, podemos presentar lo que son dashboards a necesidad del cliente, ¿verdad? En las cosas que ellos quieren evidenciar de este proceso, para que sea más fácil la visualización, pues, de las cosas que queremos mejorar de este proceso. Aparte de eso, también en lugar de estar solo mirando el mapa, ¿verdad? De los datos que nosotros estamos integrando, podemos chatear con nuestros procesos y también ver las variaciones que están involucradas en los procesos. Entonces, en lugar solamente de mirar el proceso y de una manera visual, sacar las recomendaciones, también tenemos otras variantes que por medio de Machine Learning podemos integrar al proceso para ver las mejorías de este. Así que a grandes rasgos, este es un demo muy rapidísimo de lo que es la herramienta y quedamos a su disposición para lo que ocupen. No sé, Carlita, si querías mostrar algo más de la herramienta o hasta aquí estamos bien. No, súper, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. No, buenísimo como para ver cómo funciona en realidad en directo cómo están nuestros digital twins, ¿no? Ahora sí, pasamos a Analía, para cerrar ya nuestra charla, solo con unos últimos comentarios de hacia dónde vamos. Conteste. Ah, estás muteada, Ana. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, entonces, en base a todo lo que estuvimos hablando con las chicas, lo ideal sería para poder independizarnos de lo que es la data real y poder generar data que sea objetiva y que esté, digamos, con todos los parámetros de calidad que nosotros requeriríamos para poder hacer estos entrenamientos de los modelos. Lo ideal sería la integración entre la data sintética y los digital twins para poder transformar el proceso de testing. En base a esto, ¿qué es lo que nosotros obtendríamos haciendo este super mega cambio en nuestra estrategia de testing y concatenando ambas cosas? Por un lado, tenemos la simulación y las pruebas mejoradas porque nos permiten simular condiciones reales sin interrumpir las operaciones. O sea, una vez que yo genero el digital twin, tengo el proceso real de toda la operación, pero por fuera de la operación. Entonces yo, como el Digital Twin interacciona con la vida real y tiene feedback en real time, entonces yo puedo utilizar ese proceso que es real time, pero con data sintética para poder observar qué es lo que pasaría si tengo distintos escenarios. Y todo eso lo puedo hacer sin interrumpir las operaciones, y esto lo que hace es que yo pueda tener un testing aumentado. Puedo disminuir los riesgos y puedo aumentar mi análisis predictivo. Disminuir los riesgos es porque puedo hacer pruebas exhaustivas, pero antes de que ocurran en el mundo físico o en el mundo real. Por ejemplo, en una ciudad inteligente yo podría hacer con datos sintéticos, ver los patrones de tráfico dependiendo de distintas variables. Por ejemplo, no sé, tormenta, hay una gran tormenta. Yo podría simular eso con mi data sintética y mi digital twin y poder tener el resultado anticipadamente y sin tener que interrumpir la operación. Y por otro lado, la eficiencia de costo y optimización de recursos. Hay pruebas que directamente serían muy costosas o imposibles de hacer, como por ejemplo en la aviación. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros no podemos hacer en la vida real, pero sí podemos hacerlo mediante la integración de datos sintéticos con un digital twin para poder facilitarle a los ingenieros que puedan identificar los fallos en el diseño de su avión o de su nuevo avión, y el rendimiento sin necesidades de utilizar prototipos reales que son muy costosos y tienen muchísimo y tenemos muchísimo menos acceso a los mismos. Y finalmente, porque nada es totalmente divino en esta vida, ni nada es la panacea, sí, claro, tenemos nuestros desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Una de las preguntas también está relacionada con esto, es cómo vamos a hacer que nuestros datos sintéticos realmente sean representativos de la vida real y no estén sesgados. Bueno, para eso hay que tener un proceso de testing de calidad de datos sumamente exhaustivo, donde yo defina esos parámetros de calidad y la excelencia que yo quiero arribar con mis datos. ¿Los datos sintéticos pueden perpetuar los sesgos? Sí,
Por lo mismo, hay que tener un proceso de calidad de datos de los datos sintéticos sumamente exhaustivo y sumamente exigente. Cuando creo los gemelos digitales, yo requiero y preciso de un conocimiento muy profundo de lo que es el sistema físico real. O sea, ahí es no solamente tecnología, sino también negocio y el proceso físico real, porque si no lo tengo, mis simulaciones pueden ser erróneas y catastróficas. Y deben actualizarse constantemente para poder tener los datos en tiempo real y eso puede ser una limitante también. ¿Cómo hacemos para que en tiempo real los digital twin estén conectados y tengan ese feedback de uno hacia el otro para poder realmente ser representativos del sistema real? Y por último, es la alineación de los datos sintéticos con el modelo. Yo tengo que asegurar que mis datos sintéticos se alinean con los parámetros y comportamiento del modelo para que de esta manera puedan trabajar en conjunto y lleguemos a los mejores resultados. ¿Sí? Y digamos, esa descoordinación entre los datos sintéticos y las necesidades del modelo pueden llevar a resultados erróneos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a plantear una estrategia de testing. Y bueno, y creo que por acá estaríamos cerrando, así que muchísimas gracias por su tiempo, espero que lo hayan disfrutado y bueno, cualquier consulta que tengan, las vamos a estar contestando fuera de este evento porque no nos ya estaríamos en el final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias nuevamente.